Busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, que están ahora conectados en directo a través de Radio Apóstol Oficial Chile, 100% católica, y es una alegría, como siempre digo, poder estar una vez más conectados a través de este medio. Desde aquí, Argentina, Buenos Aires, República Argentina, Buenos Aires, Parroquia Santísima Trinidad, a la cual pertenecemos, de los misioneros del Verbo Divino, y somos del programa Vida y Vida en Abundancia. Así que, la verdad, un grato y fraternal saludo le enviamos desde aquí. La verdad que hoy hemos tenido un día hermoso aquí en Argentina, por lo menos en mi ciudad, un día realmente precioso con mucho sol, una linda temperatura, y bueno, hemos podido participar bien tempranito de la Santa Eucaristía, hemos recibido el pan de la palabra, el pan eucarístico, hemos podido participar, al menos con un número limitado de personas, de 20 personas, y con los protocolos correspondientes de la Santa Misa de una forma presencial. Así que realmente, ¿qué le podemos pedir más al Señor? Este es el día que hizo el Señor, y como dice ese Salmo 118, me gozaré y me alegraré en él. Y hoy quiero compartirles un tema justamente que está referido con la Eucaristía. Para ello quiero ir a la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles. Quiero mandarle saludos a Denise, vienen con alegría los que caminan. Estoy aquí, Jesús, confiada. Qué hermoso y qué gran proclamación de fe y qué oración, ¿no? Hablarle al Señor, Señor, aquí estoy confiada en ti, Señor. Denise, como se llama mi nuera, así que qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Un saludo para todos los que se estén conectando, ¿eh? Espero que hoy podamos ser varios los que estamos conectados y en comunión de fe, en comunión espiritual, que en esa comunión que nos da el bautismo y de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, como la gran familia que somos de los hijos e hijas de Dios por nuestro bautismo. Y quiero compartir en referencia al tema que voy a tocar hoy, que es la institución de la Eucaristía y los frutos de la comunión, y para eso voy a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes vamos a la palabra de Dios, que nos habla acerca de cómo era la primer comunidad cristiana. Como decía alguien, esa comunidad cristiana que salió del horno de Pentecostés, del fuego de Pentecostés. Y para ello vamos a Hechos de los Apóstoles, o también se llama Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Bendiciones, Denise. Y vamos a hablar entonces qué relato nos da de primera mano cómo era esa comunidad cristiana. Y como decía una vez un obispo, cuánto quisiera que hoy las comunidades cristianas fueran como esas primeras comunidades cristianas que vivían totalmente, totalmente dócil a la guía del Espíritu Santo.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 dice: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidades, porque todos los que poseían tierras o casas la vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y también tenemos, en referencia también a la primera comunidad cristiana, acá hablamos de cómo ellos compartían todos los bienes, hablaban de una multitud de creyentes, o sea que eran muchos, cómo se había expandido ya el evangelio en esos primeros tiempos, que tenían un solo corazón y una sola alma, es decir, tenían una comunión, una unión común profunda. Tan es así que se distinguían por el amor que había entre ellos. Miren cómo se aman. Esa era la bandera que los identificaba, por sobre todo, como creyentes, como cristianos. El amor que se tenían unos con otros, un amor que venía de Dios primero en sus corazones. Y desde ese amor se amaban entre ellos como hermanos, verdaderamente en todo lo que esa palabra en profundidad, en amplitud, significaba, la palabra hermanos. Dice que tenían un solo corazón y una sola alma. El don de la unidad, eso es lo que produce el Espíritu Santo. Por eso es la oración que se inicia muchas veces en la Santa Misa, el sacerdote, y que también es una oración de San Pablo, que dice que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace comunidad, hace comunión en tanto en cuanto los corazones y las vidas de los creyentes se dejen guiar por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros como en nuestro propio templo. Por eso, San Juan Pablo II decía que la victoria del cristiano consiste en saber ser dócil, o saberse dejar guiar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien forma comunidad. Y por lo tanto, eclesia es el Espíritu Santo que nos une para que podamos tener un solo corazón y una sola alma. Dice que los apóstoles daban testimonio con mucho poder. Gran poder, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Predicarán con poder, con signos y prodigios que respaldaban la evangelización. Y testimonios, daban testimonio con mucho poder. Ese testimonio que estaba dado con mucho poder era a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, nada los detenía. ¿Por qué? Porque ellos estaban revestidos, como dijo el Señor, de la fuerza que viene de lo alto. Recibirán, Hechos capítulo 1, la fuerza que viene de lo alto para ser testigos. No le dijo que iban a ser testigos con la fuerza de los costados, ni con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, qué importante y qué necesario es invocar diariamente, continuamente, constantemente la fuerza del Espíritu Santo en el ven creador Espíritu. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Dice que los apóstoles daban testimonio con mucho poder ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ellos presentaban a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. No enseñaban solamente de un Cristo, sino que lo presentaban, lo hacían presente delante de cada uno. Imaginemos la dureza, imaginemos que muchos estaban en el total paganismo. Bueno, hoy muchas personas, lamentablemente, a pesar de haber recibido el bautismo, no lo viven y viven como paganos. Es decir, cuántas personas tenemos, y seguramente conoceremos, o quizás nosotros mismos en un tiempo fuimos así, con tantas y tantas falsas creencias, con tantas idolatrías, siguiendo, ¿no es cierto?, cuánta pseudo filosofía o religión aparece por ahí.
hasta que un día, a través de un retiro, de un encuentro, o porque escuchamos una enseñanza, a través de por ejemplo, los misioneros de apóstoles de la palabra, del padre Amatuli, o de tantos otros sacerdotes, o en un retiro, o no sé cómo el Señor fue, pero lo que sí sé que el Señor nos sedujo y nos hizo conocerlo y conocer la verdad, y la verdad revelada en su iglesia. Y es ahí donde conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres de tantas y tantas falsas ideologías religiosas, y que muchas veces también tenemos que purificar la fe. Y dice que los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús. Qué lindo esos predicadores cuando predican o dan una enseñanza que nace del corazón, como el poder del Espíritu Santo, ¿no? Esa gracia, como dice, por eso Pablo VI decía que el Espíritu Santo es el autor de la evangelización, ¿no? Es el agente principal, ese era el término, el agente principal de la evangelización. Pone palabra en el que evangeliza y toca el corazón del evangelizado. Con mucho poder de la resurrección del Señor, y gozaban de una gran estima. Eran muy estimados, eran muy queridos por la propia comunidad, por los propios hermanos eran muy queridos. Y eso también hoy tiene que reverdecer fuertemente en todos nosotros, en los laicos, que tengamos ese amor de Dios por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos, religiosas, por nuestros, ni hablar, ¿no es cierto?, del obispo, el papa, porque ellos son hoy los sucesores de los apóstoles, y también por nuestros hermanos y hermanos o hermanas que en distintos movimientos o en distintos apostolados, Dios ha puesto para que a través de ellos su palabra, su amor y su enseñanza también llegue a nuestras vidas, y ser personas que también intercedan con amor por nuestros sacerdotes. Una vez alguien dijo, si no has rezado suficientemente por tu sacerdote, no tienes autoridad para criticar a tu sacerdote. Y realmente no lo tendríamos que hacer. Pero primero rezar, y también entre nosotros los hermanos laicos o los diáconos o quienes estemos sirviendo en la grey del Señor. Dice que ninguno padecía necesidad, es decir, estaba incentivado en la caridad. Es decir, fíjense que una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad que tiene el amor ágape, el amor caridad, el amor que surge del corazón, el amor que es de entrega total. Ese es el signo de una comunidad, que implica también el perdonar, el aceptarse, el pedir disculpas, el valorar como decía la palabra, ¿no?, de los talentos, valorar el talento del hermano, porque en definitiva es una gracia de Dios para mi vida. También valorar los talentos y las gracias que Dios ha puesto en mi corazón, y tratar de que esos talentos y esos dones, esos carismas que el Señor ha puesto, nos podamos poner en práctica, porque de ese modo somos como aquellos que han puesto la mano en el arado para que el reino de Dios pueda crecer. Y es como dice la palabra de Dios, que sentimos mayor alegría en dar que en recibir. Qué lindo, ¿no? Cuando cada uno puede poner en práctica, ¿no es cierto?, para gloria de Dios y crecimiento de la comunidad, los dones y carismas, y no estar ahí, ¿no es cierto?, como guardándolos por miedo, por vergüenza o por una falsa, muchas veces, humildad. Necesitamos compromiso, y el amor nos compromete, pero también nos impulsa. Dice que ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas la vendían, poniendo el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y aquí también nos podemos referir a los bienes. ¿Y por qué no? Porque no, también yo conozco comunidades donde a nadie le falta nada. Hermanos que forman parte de un movimiento en donde están pendientes no solamente de las necesidades espirituales, sino también de las necesidades corporales. Y ahí entran lo que se llaman las obras de misericordia corporales y espirituales. Una comunidad donde solamente le dice, hermano, yo voy a rezar por vos. Claro que hay que rezar,
pero el amor se manifiesta también en hechos concretos. Rezo, pero también ese rezo, esa oración, me moviliza la compasión. Y compasión no es decir, ay, pobre lo que le está pasando. No, no, eso es lástima y realmente no tiene nada que ver. La compasión me hace sentir el dolor, la necesidad del otro y movilizarme en la medida de mis posibilidades, en la medida de mis talentos, en la medida de los recursos que en definitiva no son míos, sino que son bienes y gracias que Dios nos da. Nosotros somos administradores de todas las gracias que el Señor nos da, de la multiforme gracias, como dice San Pedro, que hemos recibido, y entonces ayudar al hermano, ayudar a la hermana, ayudar a aquel que está necesitado, porque nadie tenía necesidad. O sea, está hablando de que había necesidades. No dicen que no había necesidades, sino que nadie tenía necesidad, porque esas necesidades eran que cubiertas por la comunidad, cubiertas por la comunidad. Qué importante. Yo el otro día escuchaba una frase que me encantó. La prédica más fuerte que puede escuchar un corazón dolorido cuando entra a una parroquia, cuando entra a una comunidad, es la sonrisa de fe de quien lo recibe. Claro que sí. Hoy hay una gran y tremenda carencia de amor, de ese amor ágape, de ese amor que viene de Dios, de ese amor que transforma la vida, de ese amor compasivo, misericordioso. Pero ¿quién los puede dar sino aquellos que lo han experimentado, de aquellos que se han dado cuenta de cuán grande es el amor de Dios? Qué bueno es el Señor, qué bueno, cuánto amor y misericordia tiene por mí. Y un corazón convertido es un corazón misericordioso. Por eso dice que ellos no tenían ninguna necesidad, porque repartían todos sus bienes para que nadie tuviera necesidad. Si yo tengo un carisma, tengo un don, conozco algo del Señor, tengo que enseñarlo, tengo que hacer partícipe y alegrarme de lo que el otro hermano o la otra hermana pueda tener. Porque ahí le cerramos la puerta, como dice San Pablo, al diablo, y no entra ninguna envidia, no puede haber envidias cuando nosotros estamos en la gracia de Dios. Y después quiero leer también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Que también nos habla de la primer comunidad cristiana. Dice que todos se reunían asiduamente. ¿Para qué? Aquí vuelve a reafirmar lo que había leído antes. A escuchar la enseñanza de los apóstoles. Me quiero detener en esto. Ellos se reunían asiduamente a escuchar, no solamente oír. Yo puedo oír un ruido, pero escuchar es cuando ya le presto atención a ese ruido. Como dar un ejemplo. No es lo mismo oír que escuchar. ¿Cuánta necesidad hoy de escuchar? ¿Cuánta necesidad hay que la gente sea escuchada? ¿Y cuánto necesitamos escuchar la enseñanza que nos da la iglesia? Muchas veces queremos tapar los oídos. El mundo nos quiere tapar los oídos. Los criterios del mundo nos quieren tapar los oídos. A la iglesia le quieren tapar la boca, pero no lo van a poder lograr porque así lo ha prometido el Señor. Y ellos que hacían, participaban, se involucraban en ese caso de la Santa Misa, de la liturgia, y escuchaban atentamente la palabra de Dios y la enseñanza que a través del sacerdote, como carisma de sacerdocio tiene, de pastorear a la comunidad, nos puede llegar. Siempre, siempre, siempre podemos aprender algo nuevo. Qué triste es cuando el orgullo nos lleva a decir, es que esto yo ya lo escuché, es que esto yo ya lo sabía, es que esto yo ya lo leí. ¿Sabés qué pasa? Cuando eso lo decimos, perdemos el espíritu de discípulo, perdemos el sentirnos alumnos necesitados para aprender, para crecer. Estar atento. Me acuerdo una vez una hermana que hacía mucho tiempo no había ido a misa y que después de un retiro y tuvo una fuerte experiencia del amor de Dios que sanó sus heridas interiores de rechazo, abandono y pudo experimentar la dulce presencia del Espíritu Santo. Fíjense en que les dice que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, dulcifica los corazones amargados y dice que ella después, claro, se le despertó la alegría de la fe, se le despertó toda esa fe que tenía dentro como un reservorio de gracia, pero que estaba como dormida. Y entonces quería ir a misa, empezó a ir a misa. Y dijo una vez, al fin en la misa se lee la palabra de Dios. Y un hermano le dijo, al fin usted hermana, con mucho amor, porque las cosas hay que decirlas con amor. Dice, con mucho amor, pero le dijo, al fin usted hermana se pudo dar cuenta que se lee la palabra
de Dios. Es claro, antes, hace muchos años, antes de alejarse totalmente de la vida de fe, ella iba a misa, pero no escuchaba. Algunas veces también hay que entender que hay que saber leer diríamos, con respeto, pero con claridad la palabra de Dios. Que estamos proclamando la palabra de Dios, no estamos leyendo cualquier libro, hay que proclamar, y si yo no lo sé proclamar, o no, bueno, quizás otro hermano lo pueda hacer. Y qué bueno que vea un buen sonido también para que los hermanos puedan escuchar y ayudar a eso. Pero esta hermana después dijo, al fin dice. ¿Cuántas veces se lee la palabra de Dios en la liturgia de la palabra, que es la lectura de la palabra, la homilía y la oración universal, ¿no? Tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y bueno, pero ella dijo, al fin, estar atento. Y que bueno, antes de ir a la Santa Misa, tenemos la posibilidad ya de ir leyendo, ir rezando, orando, quizás hacer hasta una lectio divina, si lo podemos hacer, y si no, ¿cómo se hace? Querer aprender. Y cuando yo ya voy a la misa, ya voy con la lectura ya, como diríamos, meditada, reflexionada en mi corazón. Por eso ellos escuchaban, ¿qué hacían? Escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Me imagino ellos ahí atentos, como diciendo, quiero aprender más, quiero saber más, quiero escuchar más. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando uno ve, me decía una vez un sacerdote, Eduardo, algunas veces salgo y veo un montón de personas como que están dormidas, ¿no? Como que no escuchan, como que están por un cumplimiento, ¿no? De un ritual nada más. Pero no están participando. Por eso algunas veces, de pronto, el sacerdote dice alguna palabra y todos contestan, y con tu espíritu, y no corresponde esa parte, porque no estamos atentos. Dice que ellos y participaban, como decía la lectura anterior, de la vida común, y aquí quiero poner, y la fracción del pan y de las oraciones. La fractio panis, que significa la Eucaristía. Ellos participaban de la Eucaristía, y aquí tenemos también toda la vida sacramental, Los sacramentos son efusiones privilegiadas del Espíritu Santo que actualizan la redención que Cristo nos ganó en la cruz. Por eso la Iglesia es la que en el tiempo va, como diríamos, dándonos, es actualizando esa redención que Cristo nos ganó en la cruz para cada uno de nosotros, para que esa salvación, fruto de la redención, por un proceso de conversión, vaya creciendo en nuestro interior. Dice que un santo temor se apoderó de todos ellos. Claro que sí. Escuchar la palabra de Dios, participar de los sacramentos, de una vida espiritual, nos hace tener lo que se llama un santo temor, de no querer herir esa relación de amor con Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a leer un poquito más porque quiero pasar al tema de la institución de la Eucaristía, y dice así, y vamos a un tema musical. Todos los creyentes se mantenían unidos. Unidos. ¿Quién los unía? ¿Ellos mismos se unían? ¿Se unían por su propia voluntad? Claro, hay que poner nuestra parte, colaborar con la gracia. Una vez escuché, dice que Dios hace casi todo y nosotros casi nada. Pero sin ese casi nada que hacemos nosotros, Dios no puede hacer el todo. Es decir, también colaboro con la gracia, pero fíjense en el fruto de una comunidad. El fruto de una comunidad está en la unidad espiritual, en la unidad en el Espíritu Santo, en la unidad de la oración, en la unidad de la palabra, en la unidad sacramental. Eso nos une. No los proyectos muchas veces que tenemos y que son muy buenos y que son muy importantes. Pero primero, lo primero. Y como decía San Juan Pablo II, primero la oración y después la acción. Todos los creyentes se mantenían unidos, quiere decir que pasaban por pruebas. ¿Por qué dice se mantenían? No dice todos los creyentes estaban unidos. Se mantenían. ¿Qué es mantener? ¿Por qué alguien mantiene algo? Porque quiere decir que ha sido probado, que ha pasado por momentos en donde hubo como un mover, ¿no? Un mover, como diríamos, como vinieron olas, vinieron tormentas que quisieron tirar abajo esa casa. Por lo tanto, ellos se mantenían. ¿Por qué? Porque tenían unidad en el Espíritu Santo. Y ponían lo suyo en común y vendían sus propiedades. Y bueno, y después dice, versículo 46, íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en su casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, entonces vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida en Abundancia.
Y seguimos con este tema que quiero compartirles hoy, la institución de la Eucaristía y la comunión, los frutos de la comunión eucarística. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Gloria al Señor, que esté en el cielo. Gloria al Señor, que esté en la tierra paz. A los hombres de buena voluntad, te alabamos, Señor, bendecimos tu amor y con tu dulce paz danos tu bendición. Hijo de Dios, eres tu Cristo y estás sentado a su derecha. A las almas que suplican perdón, te alabamos, Señor, bendecimos tu amor, Santo Espíritu, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Y volvemos con el programa Vida y Vida en Abundancia. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que estén conectados en este momento del programa. Y estamos compartiendo un tema que es la institución de la Eucaristía y los frutos de la comunión. Pero antes hablábamos acerca de cómo era o cuáles eran algunas de las características. Yo te invito a que después podamos profundizar con una lectura más reflexiva, más, diríamos, más de meditación, con más tiempo, ¿no? Y en oración, cómo era la primera comunidad cristiana. Y para ello citamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 hasta el 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 y 34. Y después estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42
hasta inclusive el versículo 47. Vuelvo a repetir para aquellos hermanos que quieran tomar nota. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 y 34, y luego 2 capítulos antes, al 4, o sea, el capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Estaba leyendo antes de pasar al tema que, bueno, entre otras cosas, otras características de esta primera comunidad cristiana, dice que ellos estaban íntimamente unidos, ¿no? El don de la unidad, el don de la unidad, cómo tenemos que trabajar primero en nosotros mismos para poder ser, como dice San Francisco de Asís, un instrumento de la paz, un instrumento del perdón, un instrumento de la esperanza, y eso en definitiva significa ser un instrumento de la unidad, es decir, poder establecer la unidad con el vínculo de la paz, como dice el Espíritu Santo. Dice que estaban íntimamente unidos, ellos estaban íntimamente unidos, lo cual implica el perdón. No puede haber unidad si no tenemos un espíritu de perdonar y de pedir perdón. ¿Qué es en definitiva el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es que si nos dejamos ser dóciles al Espíritu Santo, naturalmente tendríamos que ser perdonadores y también pedir perdón. Es decir, que en el Evangelio de San Juan, capítulo 16:8, San Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. O sea, ahí nos lleva al arrepentimiento y pedir perdón. Pero también el Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, elevando sus ojos al Padre en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, pedir perdón y también perdonar, porque él antes perdonó. Por eso le pidió al Padre que los perdone. Y entonces ahí tenemos el vínculo de la unidad. Eso también va no solo para una comunidad, no solamente para un ministerio dentro de la iglesia, un apostolado, sino en la familia. Es decir, ese es el vínculo de la paz. Y algunas veces, ¿cuántas veces tenemos que callar por amor y poner más en oración? Es decir, no dejar que nos juegue tan en contra los impulsos, ni esas ideas de justicia, sino confiar en Dios y rezar muchísimo más. Dice que ellos comían juntos, y ahí quería quedar, con alegría y sencillez de corazón. Corazones alegres, pero también sencillos. No corazones complicados. No ser tan complicado muchas veces en los temas de la fe. Vivir con mayor sencillez, humildad y respeto, todo lo que sea nuestra fe. Algunas veces yo he notado quizás que se complica mucho todo, ¿no? Entonces se pierde la alegría y la sencillez de la fe. Entonces creo que ahí es donde tenemos que volver al espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ellos vivían con alegría y sencillez de comunión. Y el versículo 47 dice que ellos, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Fíjense que ellos alababan a Dios, y eran queridos por todo el pueblo. La alabanza es un reconocimiento de que Dios es Dios. Y es una expresión, como dice, fruto de nuestros labios. Expresamos con nuestros labios nuestro corazón siente. Algunas veces dicen, bueno, pero la contemplación y la alabanza. Y yo no veo ninguna contradicción, todo lo contrario. Yo creo que cuando uno contempla con el don de sabiduría y el don de la piedad, desde la mirada de Dios, lo que nos rodea, las bendiciones que tenemos, contemplar la maravilla de la creación y contemplar aún en medio de las situaciones más traumáticas y difíciles, como por ejemplo esta crisis mundial que se está viviendo con la pandemia, ver que en medio de todo ello y en ello el Señor saca vida, saca resurrección. Y entonces, después de la contemplación, viene la alabanza. La alabanza es fruto también de una contemplación. Si yo contemplo, por ejemplo, contemplo a mis hijos, ¿cómo no voy a alabar al Señor, que en realidad Él me los ha dado, son de Él, pero me ha permitido yo poder disfrutarlos durante todo este tiempo? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo decirle, Señor, qué grande y maravilloso eres por lo que has hecho, por la creación que noto de amor tuyo en mis hijos? Y ahí comenzás a alabar a Dios. Por eso alabar significa declarar las virtudes de Dios. Algunas veces decimos que alabamos a Dios, pero realmente no lo estamos alabando. Estamos diciendo muchas cosas, pero eso no es alabar a Dios. Por eso un día voy a tocar más el tema de lo que es alabar. ¿Por qué alabar? ¿Cuándo alabar? ¿Cómo alabar? ¿Y de qué manera hacerlo? Es todo un taller, diríamos, de alabanza.
Es importante, una vez de pronto vemos que no se celebra, por ejemplo, la Eucaristía. Entonces es muy como triste, ¿no? Y no quiere decir que tenga que ser todo en su medida santa y bendita, pero una expresión también de alabanza, porque es la alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En el numeral 1337 dice el Catecismo: el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, el Señor les lava los pies y les dio el mandamiento del amor. Primero, ¿qué hace? Acciona el amor y después da un mandamiento de amor. Es importante este tema y tener en cuenta este punto. Para dejarles una prenda de ese amor y para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipe de su Pascua, instituyó la Eucaristía. ¿Para qué? Primero, para dejarles una prenda de amor. Segundo, para no alejarse nunca de los suyos. Y tercero, para hacerles partícipe de su Pascua. Aquí vemos 3 puntos fundamentales y ya lo encontramos en el numeral 1337, del por qué el Señor instituyó la Eucaristía. Primero, para dejarles una prenda de su amor. Segundo, para no alejarse nunca de los suyos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y tercero, para hacerles partícipe de su Pascua. Dice el numeral 1337 del Catecismo de la Iglesia: instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección. Y ordenó muerte y resurrección, memorial de la muerte y resurrección. Por eso en la Santa Misa decimos: anunciamos tu muerte, pero después proclamamos. Es como que la proclamación es como más viva que el anuncio, ¿no? Fíjense en que nos dice: anunciamos tu muerte y resurrección. ¿No? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Y después decimos: ven, Señor Jesús. Y hacerles partícipe de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles, y aquí tenemos el sacramento del orden sagrado, de ahí viene la palabra orden, ¿no? De ordenación, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Y fíjense en si hoy, todos los días, se celebra esta orden de parte de Dios, del Señor Jesús, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Sacerdote significa el que dota lo sagrado, el que da lo sagrado. ¿Y qué más sagrado que la presencia viva, real, del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más es? Él lo hace sacerdote in persona de Cristo, como todo sacramento que es Cristo mismo en la persona del sacerdote quien está ahí presente. Si nosotros vamos al numeral 1340 del Catecismo, dice: al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo. Por eso el Antiguo Testamento como una sombra del Nuevo Testamento, como una prefigura del Nuevo Testamento, y toda la Biblia habla de Cristo. Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. En el numeral 1341 dice lo siguiente: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, y eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo, numeral 1342, desde el comienzo, por eso la Iglesia Católica es la Iglesia que viene desde el comienzo. Creo que más palabras no es necesario dar para entender lo que estoy queriendo decir, que la Iglesia fundada por
el Señor Jesucristo. Desde el comienzo, la iglesia fue fiel a la orden del Señor de justamente vivir lo que dice lo que hoy estamos hablando, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 46. En el numeral 1343 dice lo siguiente: era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para la fractio panis, o sea, para partir el pan. Hechos capítulo 20, versículo 7. Desde entonces hasta nuestros días, hasta el día de hoy, domingo, en el primer día de la semana, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental y con las mismas lecturas, sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Si yo entro, por ejemplo, un día voy a Rusia y entro en una iglesia de Rusia celebrando la Eucaristía, aunque yo no entiendo el ruso, sé cuáles son las lecturas que se están leyendo en esa Eucaristía, en esa misa. De ahí la universalidad de la iglesia, la catolicidad, entre otros puntos. En el número 1344 dice: así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante, nosotros somos la iglesia peregrina, camina por la senda estrecha de la cruz. ¿Cuál es el caminar de nuestra iglesia, de la iglesia peregrina? La senda estrecha de la cruz, que se puede, entre otras interpretaciones, el camino de conversión. Por eso la conversión es una senda estrecha de la cruz, donde hay que crucificar, hay que morir el hombre viejo para que pueda nacer el hombre nuevo. Hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán en la mesa del reino. Y ahora les quiero compartir algo interesantísimo que, si lo podés leer y releer, te va a gustar muchísimo, estoy seguro. En donde habla de la misa de todos los siglos. Y donde vamos a ver el relato dado por San Justino Mártir a un emperador pagano llamado Antonino, acerca de cómo era la estructura fundamental de la celebración de las primeras comunidades cristianas, y vamos a ver cómo en su esencia, en su núcleo, es la misma que la que tenemos hoy en las celebraciones eucarísticas. Te lo voy a leer ahora. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Y estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo San Justino escribe hacia el año 155 para explicarle al emperador pagano Antonino Pío acerca de lo que hacen los cristianos. Y ahora lo voy a leer. Él le relata San Justino Mártir al emperador pagano Antonino Pío de cómo era la celebración de los cristianos. Y le dice lo siguiente: el día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles. Te pido que vayas haciendo una memoria acerca de la misa de la cual participas todos los días, si es posible, o especialmente los domingos. Ahí se leían los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace, o sea, quien preside, hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, o sea, oraciones, por nosotros mismos, sería la oración universal, y por todo el que acaba de ser iluminado, y por todos los que han, y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta. Ser hallados por nuestras obras, fe viva. La fe sin obras es una fe muerta, o ser hallados hombres de buena conducta y guardadores, o sea, testimonio de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Y consigamos así, fíjense en que habla de conseguir, no como otros lugares que han decidido no es necesario las obras, no.
Bueno, y conseguir, sabemos que es gracia, pero esa gracia la tenemos que hacer crecer en nosotros a través de la conversión. La fe nos lleva a la conversión. Terminadas las oraciones nos damos mutuamente el ósculo de la paz. Luego al que preside, a los hermanos se le ofrece un pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias, las oraciones de acción de gracias y consagratorias, ¿no? Por habernos concedido esos dones que de él nos viene. Ahí estamos en la liturgia eucarística. Y cuando el que preside ha terminado, fíjense que primero hubo la liturgia de la palabra, todo el pueblo presente clama diciendo que amén. Este es Jesús. Cuando el sacerdote presenta la Eucaristía, y todos decimos amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y ha aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre los que se dijo la acción de gracia, y también lo llevan a los ausentes. Me refiero aquí a los enfermos. Habla de la liturgia de la palabra, que son las lecturas, la homilía, la oración universal, y la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino y la acción de gracia consecratoria y la comunión. Justamente es la presentación del pan y el vino, la oración de acción de gracia y la comunión. Bueno, vamos a un tema musical y luego que nos habla acerca de la Eucaristía, y luego volvemos con este programa Vida en Abundancia. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador. A ti te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, mas hoy tú estás aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Tuya es mi vida, tuya es Señor, tuya es Señor. Y el más inocente, y el omnipotente, y mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador. Bendita Eucaristía,
Y volvemos con el programa Vida y Vida en Abundancia. Este tema se llama Bendita Eucaristía, que fue, en este caso, cantada por mi esposa, la doctora Analía Martino, que es la que está siempre conmigo y toda mi familia en el servicio dentro de la iglesia. Así que realmente por eso se los quería compartir. Es un tema que personalmente me gusta mucho y además que lo canta mi esposa. Bien, entonces vamos a hablar de los frutos de la comunión. Vamos a hablar así rápidamente de los frutos de la comunión. Según el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla primero, en el numeral 1391 dice: la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice en San Juan, capítulo 6, versículo 56, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es muy fuerte si tomamos conciencia, y es necesario despertar conciencia de esta verdad de fe. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. En San Juan, capítulo 6, un versículo después, 57, dice: lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El segundo efecto, fruto, mejor dicho, de la comunión eucarística es que la comunión, esto está en el numeral 1393, la comunión o la común unión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de los futuros pecados. Por eso es fortaleza para nuestro espíritu. San Juan Pablo II decía que el sacramento, la vida en el espíritu se recupera a través del sacramento de la reconciliación y se fortalece a través del sacramento de la Eucaristía. En el numeral 1394, refiriéndose a que uno de los frutos de la comunión de la Eucaristía o de la comunión diaria o de la comunión que podemos hacer lo más seguido posible de la Eucaristía, que es separarnos del pecado, también lo encontramos en el numeral 1394. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Fíjense que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Es decir, todo pecado venial, todo pecado es una falta a la caridad. Pero estamos hablando de esos pecados veniales. ¿Por qué? Que hace fortalecer la caridad. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaz de romper los lazos desordenados, llámese egoísmo, orgullo, vanidad con las criaturas y de arraigarnos más en Él. El otro fruto de la comunión eucarística es la unidad del cuerpo místico y eso lo encontramos en el numeral 1396. La Eucaristía hace la Iglesia. Repito, la Eucaristía, citando el Catecismo, numeral 1396, hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo y por ello mismo Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, pero la Eucaristía realiza esta llamada. O sea, por el bautismo fuimos llamados, pero ese llamado se concretiza en la Eucaristía. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 al 17. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 al 17. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo cuerpo. Por lo tanto, aquí vemos otro fruto de la comunión, la unidad del cuerpo místico de Cristo. Y por último, en el numeral 1397 dice: la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en donde, en los más pobres, que son sus hermanos.
Refiriéndose a esto, San Juan Crisóstomo dice: ¿ha gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa. Muy fuerte lo que dice el santo. No juzgando dignos de compartir tu alimento al que has sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha librado de todos los pecados y te invita a ella. Y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Participamos de la Eucaristía, pero ese fruto, si realmente hemos participado, nos tiene que llevar a reconocer en los pobres el rostro del Señor. Y no solamente el pobre económico, sino el pobre en todas las áreas. Entonces, es importante que la Eucaristía nos lleva a un compromiso en favor de los pobres. Y el numeral 1398, el último minutito del programa, dice que la Eucaristía también establece la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: «Oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Cuánto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor. Tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él». Por lo tanto, participar de la Eucaristía nos tiene que llevar necesariamente a vivir la comunión de los bautizados. No puede haber divisiones donde hay una participación de la Eucaristía. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, he querido compartir este tema, la institución de la Eucaristía, los frutos de la comunión y también cómo eran las primeras comunidades cristianas. Que tengan una muy bendecida semana, sigan escuchando los programas de la radio y si Dios quiere y así Él lo permite, nos encontramos la semana que viene en este programa Vida y Vida en Abundancia. Chao, bendiciones desde aquí de Argentina. Gracias.